En esta mañana darle un saludo a la iglesia virtual que nos sintonizan en esta mañana. A todos nuestros hermanos allí detrás de las pantallas queremos saludarlos, queremos bendecirlos, queremos decirles que aquí los que no han podido volver a su iglesia les estamos esperando. No nos hemos olvidado de ustedes, les extrañamos y queremos motivar a cada familia y a cada persona a que vuelva a la casa del Señor, pero sobre todo a que vuelva a conectarse con el Señor. Estamos en un tiempo difícil de desánimo. Siempre decimos que el mes de octubre es un tiempo donde todos empezamos a desmayar en fuerzas, así que oramos y pedimos a Dios que iglesia presencial y la iglesia virtual pueda retomar nuevas fuerzas. Vamos a orar antes de cantar en esta mañana y antes de que nuestro pastor traiga la palabra. Dios, bendecimos la iglesia en esta mañana. Los que estamos acá presentes y tenemos el privilegio, Señor, de disfrutar tu presencia, de alabarte, de cantarte en vivo, pero también a mis hermanos que están allá, que por múltiples razones no pueden estar acá. Pedimos, Señor, de todo corazón, ellos puedan sentir tu presencia y puedan ser ministrados en esta mañana por el poder de tu palabra, de la alabanza, de la adoración, Señor. Hoy pedimos tu gracia en esta semana, que no nos soltemos de tu mano y que tú puedas despertar en nosotros la pasión y la motivación para buscarte cada día. Te alabamos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén. Dios los bendiga, los dejo con la alabanza. Amén. Cantamos aleluya a nuestro Rey, cantamos
Cantamos aleluya a nuestro Rey. Cantamos aleluya. Cantamos aleluya a nuestro Rey. Cantamos aleluya a nuestro Rey. Cantamos aleluya a nuestro Rey. Cantamos aleluya, aleluya. El cielo gobierna, el cielo gobierna, el cielo gobierna. Oh, oh, oh. El cielo gobierna, el cielo gobierna. Oh, oh, oh. El cielo gobierna. Oh, oh, oh. El cielo gobierna. Oh, oh, oh. El cielo gobierna en mí. Oh, oh, oh. Tú eres Dios. Aplaudamos fuerte a nuestro Señor en esta mañana. Buenos días, buenos días. Sí, muchas gracias, hermano. Buenos días, el Señor nos bendiga grandemente. Hagamos una oración. Creo que cuando más necesitamos de Dios es cuando más debemos orar y vamos a escuchar la palabra hoy. Entonces oremos. Padre, te damos gracias, Señor. Queremos depender de ti al comunicar y al escuchar tu palabra, Señor. Alabamos tu nombre por la inspiración verbal y plenaria de las Sagradas Escrituras. Te damos gracias porque ellas nos pueden hacer sabios para salvación, y queremos que tú nos ayudes a ocuparnos de una salvación tan grande por medio de este maravilloso libro y del Espíritu Santo que lo ha inspirado, y del Espíritu Santo que nos puede iluminar ahora, Padre. Muchas gracias, y pedimos y dejamos esto en tus manos. Amén. Bueno, estamos con la primera carta del libro de Timoteo y terminamos toda la sección del capítulo 3, y hoy empieza el capítulo 4 de esta carta pastoral, y el mensaje va dirigido a la iglesia del Señor, a los que le siguen con fervor, para que permanezcan con esta misma determinación, y también muy especialmente a aquellos que viven de forma ligera o despreocupada su fe cristiana, que al hacerlo se exponen o nos llegamos a exponer a un día abandonar y terminar sin imaginarlo en la categoría de apóstatas. El título para hoy, el tema: algunos apostatarán. Y cuando piense usted en este texto, y también para las personas que nos ven virtualmente, no piense en otras personas, sino involúcrese, porque está hablando para el pueblo de Dios, no está hablando para la gente de afuera. Está hablando para los que, por ejemplo, hoy estamos sintonizados o estamos sentados en este lugar. Algunos de nosotros apostataremos, o algunos apostatarán. Quizás uno pueda decir: no, yo no, será, el tema es con otra persona.
Eso realmente no lo sabe usted ni lo sé yo. Algunos apostatarán. ¿Qué es la apostasía? Apostasía es apartarse de, irse de, quitarse, abandonar la posición que antes tuvo. La palabra apistemi es mantenerse apartado. Y creemos que, por supuesto, no habla de aquellas personas exclusivamente que se van y no vuelven a una iglesia, sino también habla de aquellas personas que, estando en la iglesia, se han ido de Dios, aunque permanezcan en ella. Primera Timoteo capítulo 4 versículo 1 al 5 va a ser el tema de nuestra reflexión, y dice así la palabra del Señor: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Hasta ahí el texto que compartiremos en el día de hoy. El apóstol Pablo, luego de describir la iglesia gloriosa, no sé si usted ha recordado que tiene la iglesia gloriosa que tiene Dios y el Dios glorioso que tiene la iglesia, advertirá que habrá apostasía en algunos de sus asistentes o congregantes, como lo describe Guillermo Hendrickson comentando este texto. Dice lo siguiente, abro comillas: porque no todos los que pertenecen exteriormente a la iglesia pertenecen a ella interiormente. Fin de la cita. O como Pablo lo dijo refiriéndose a los verdaderos israelitas en Romanos capítulo 9, 6, él escribió: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Pablo en la primera parte de este capítulo describirá las 4 peculiaridades de la apostasía que se venía presentando en la iglesia de donde estaba Timoteo, la iglesia de Éfeso. Y hablaré de esas 4 peculiaridades. La primera, la certeza de la apostasía. Es decir, va a ser una realidad, o es una realidad, que en todas las eras, que en todas las épocas de la iglesia exista la apostasía. Primera Timoteo capítulo 4 versículo 1a, la primera parte dice: pero el Espíritu dice claramente, sin margen de dudas, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. La apostasía es muy antigua, viene desde el mismo cielo, con el antagónico ser llamado el diablo, y que va a ser el que va a motivar a las personas para que apostaten, luego de haber sido expulsado del cielo con su gran ejército por haber dejado su lugar. Y eso es apostasía, haber dejado el lugar que tenía. Continúa su ministerio ahora en la tierra, influyendo en el tiempo pasado al pueblo de Israel y ahora a la iglesia, a dejar a Dios, con el fin de que muchos abandonen su camino, el camino de la verdad. Segunda de Corintios 11, 13 al 15 dice: porque hablando del diablo y hablando de pastores, de maestros, de servidores, de creyentes de 10 años, de 30 años, de 40 años, de 50 años, dice:
refiriéndose específicamente Pablo aquí a los líderes, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Qué podríamos decir? ¿Susto o miedo quedarse en las manos de líderes que lleven a toda una iglesia a la apostasía, que lleven a todo un pueblo, que lleven familias enteras, que acaben con la fe de las personas? ¿Cuántos apostataron en el pasado? Bueno, tenemos una larga lista. En el Antiguo Testamento también hay, pero me referiré, por ejemplo, a Judas, con su propio problema. ¿Y qué sacó a Judas de la verdadera fe? ¿Qué lo pudo sacar? Su inclinación hacia amar el dinero. Amar el dinero. Y claro, pues de forma práctica, ¿cuántos de nosotros acá amamos el dinero? Lo amamos. Tengamos dinero o no tengamos, seamos pobres o seamos ricos, ¿cuántos amamos el dinero? El dinero puede ser una de las causas que saque a los creyentes, a los pobres, diciendo: tengo que trabajar de domingo a domingo, no puedo, necesito hacerlo, como una posibilidad. Y a otros, pues por sus mismos viajes y comodidades, empezar a dejar el camino de la fe. Juan 6:70 al 71 habla de que, dice: Jesús les respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? ¿No están todos en mi congregación? Esa era la congregación de Jesús. Y de seguro, si Timoteo hubiera escrito antes de Jesús, que no lo hizo, pues Jesús hubiera recitado este texto diciendo que dentro de los que él ha escogido, aún dentro de sus escogidos, algunos apostatarían. Y entre esos, por supuesto, salió Judas. Y hablaba de Judas, versículo 71, Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Más cercano para el apóstol Pablo. Tuvo un compañero especial que trabajó en el ministerio con Pablo y que es mencionado también en otros lugares. Y en el otro lugar donde es mencionado, la Biblia cuenta como que está en el pleno ejercicio del servicio a Dios. Es decir, la gente lo vio sirviendo, por decir algo, vernos algunos de los que estamos acá sirviendo en un tiempo. Su nombre era Demas, el discípulo del apóstol Pablo. Y el problema para él era el amor al mundo, el amor a este mundo. Segunda de Timoteo 4:10 dice: porque Demas, luego de que lo mencionó trabajando, dice: me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Que con el tiempo sabremos dónde van a estar los creyentes que un día nos acompañaron en la fe y en qué condición estará. Dios permitirá que nosotros sepamos o que alguien sepa de nosotros. Y un par de los discípulos de la iglesia, pastoreada por el mismo Timoteo, no se escaparon. El problema para ellos fue su presunción, su orgullo, amadores de lugar, de prestigio. Hablé de unos de que le gustaba el dinero, otro hablé que le gustaba el amor hacia este mundo, y otro aquí ya es el amor al prestigio, a la fama, al lugar. Primera Timoteo 1:19-20 dice: manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos.
de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Pueden haber más situaciones de apostasía, pero quisiera preguntarle en esta primera parte del sermón, ¿qué tiene tanto que ver el dinero para usted? ¿Lo desvía de su fe? Si me lo permite decir, creo que el diezmo y la ofrenda es la oportunidad para que la gente pueda de alguna manera intentar escapar de su apostasía por esta causa. De igual forma, el amor al mundo, pues tenemos muchas expresiones de amar el mundo, muchas expresiones. Y el prestigio. John MacArthur, comentando este texto, escribió lo siguiente, abro comillas: la apostasía es previsible e inevitable. Fin de la cita. Debemos familiarizarnos que algunos de nosotros con el tiempo no nos veremos porque Dios nos haya llevado a su eternidad, o no nos veremos porque estemos en otro país, o no nos veremos porque cambiamos de iglesia, sino que sencillamente no nos veremos porque no estaremos en la fe. Desde el Antiguo Testamento hubo relatos de la apostasía con todas sus consecuencias, así como en el Nuevo, por lo cual, aunque es muy triste vivirla, no debe sorprendernos. Ahora, el propósito de este mensaje no es que usted se sienta miedo, sí responsabilidad. 4 peculiaridades de la apostasía en la iglesia de Éfeso. La certeza de la apostasía, número 1. Número 2, el comienzo de la apostasía. ¿Cómo comienza? ¿Cómo es que terminamos enredados en la apostasía? ¿Dónde comienza la apostasía? La apostasía ocurrirá dentro de la iglesia y llegará quizás por 2 francos o de 2 formas. El apóstol Pablo dice en Hechos 20, 29 al 30: porque yo sé, certeza de la apostasía, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Bueno, creo que el tema para nosotros sería: y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. ¿Y qué hará eso? Arrastrar a los discípulos. El diablo nunca dejará de hablar usando la escritura, porque es la escritura la que va a usar. La verdad de Dios. Y nosotros nunca dejaremos de oír. Algunos de los que dejan de leer, meditar y practicar la palabra de Dios terminarán escuchando la Biblia en boca del diablo. Usted dirá: ¿cómo es eso? Pues Jesús en el desierto, Satanás le dijo: porque escrito está. Lo cual nos lleva a una reflexión profunda de la necesidad y la importancia de cada creyente estar diariamente en la palabra de Dios. Jesús entonces le dijo: sí, está escrito eso, pero también está escrito. Y ese también está escrito es la parte
que le va a hacer falta a algunos de ustedes o a algunos de nosotros. Conocer el consejo de Dios y caminar bajo él. 1 Timoteo 4:1, la segunda parte, la parte B, dice, entonces dice, en los postreros del Espíritu Santo dice claramente que en los postreros días habrá apostasía, y nos va a decir, si me lo permite volver a retomar, algunos apostatarán de la fe, y nos dicen cómo. Entonces dice escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, y hasta ahí vamos, estas personas al cansarse se cansan de la sencilla verdad. Y yo le digo una de las cosas, que el peligro para nosotros, nos cansamos de la verdad. ¿Pero por qué nos cansamos de la verdad? Porque no practicamos la verdad. Si usted es una persona que solamente oye la verdad y no hace lo que la verdad le dice, usted se cansará de la verdad y justificará el problema de su avivamiento, el problema de su vida espiritual, lo justificará diciendo otra vez lo mismo. ¿Y de qué predicó el pastor? Juan 3:16. Y se cansan, entonces empiezan a buscar algo más de conocimiento, por la ausencia de vida en el conocimiento, porque la vida en el conocimiento lo que genera es avivamiento. Y se aferrarán a algunas herejías. Es el caso del judío-mesianismo. Si alguien naciera en Cristo en el judío-mesianismo, tendría que tener un poco más de prudencia en cuanto a lo que diría. Pero lo más triste es la reevangelización de los evangelizados, es decir, gente que estaba en el cristianismo y empezó a escuchar el movimiento judeo mesiánico y terminaron diciendo: ahora sí descubrí la verdad. ¿Por qué ahora sí descubrí la verdad? Porque no se fundamentó en la verdad, no vivía en la verdad y pensaba que por conocimientos extras, conocer muy bien todo lo ceremonial y litúrgico del pueblo judío, en su iglesia le tenían oculta dicha verdad, por lo cual su espiritualidad se va a elevar mucho más. No va a ser así. El problema ha estado en la falta de respuesta a la vida cristiana y la falta de escudriñar la palabra de Dios. Es triste ver muchos cristianos que se han pasado al judío-mesianismo. No hablo para que les tengan un rechazo y una reserva, sino para que sepan ustedes estar firmes en la fe y ámenles, pero sabiendo que ellos los van a tratar a ustedes de evangelizar o reevangelizar por la falta de disciplina suya de buscar y conocer la palabra de Dios. Todo empieza al apartarse de la verdad. Hebreos 3:12 dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Dejamos la práctica de la palabra de Dios, practicamos pecado y el corazón se empieza a perder, se va perdiendo la sensibilidad espiritual. Hermanos, no practique pecado, no haga pecado, no ande con pecados ocultos, porque eso va cauterizando y sellando su corazón. Luego empezamos a escuchar espíritus engañadores que, posándose en filósofos, profesores, guías, coaching, influyen. Cristianos, hoy día la gente dice: yo estoy siguiendo en el canal tal a fulano de tal,
¿Conoce su vida? ¿Conoce qué hay detrás de su vida? Por más cristiano que sea. Quisiera animarle, no tanto que no lo siga, quisiera animarlo a que siga. Vuélvase usted un seguidor diario. Wow. Un seguidor diario de la palabra de Dios. Diario. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Que esto sea lo máximo en mi vida, para meditar tanto de día como de noche en la palabra de Dios. Siga a Dios. Y claro, después de que lo siga, escoja muy bien, sabiendo testimonios. Por eso una de las mejores posibilidades que hay y que le aconsejan a un pastor en una iglesia es: siga a alguien primeramente del siglo pasado, que haya muerto y haya escrito libros o haya hablado en nombre de Dios y que su testimonio haya sido comprobado. Sígalo. Seguidamente abra espacio y claro, ustedes van conociendo sus líderes de su iglesia. ¿Saben quiénes son? ¿Cómo se llaman? ¿Qué hijos tienen? ¿Qué defectos tienen? ¿Qué virtudes tienen? Y eso les va a ayudar. Y también nos habla para no estar tan abiertos a los filósofos, profesores, guías, coaching, que son inconversos y que algunos creyentes lo siguen. Usted tiene, ¿a quién sigue? Yo sigo a este. Oh, qué triste que usted siga a una persona no creyente. Qué triste es eso, hermano. Que el creyente sigue la voz del Espíritu Santo. Entonces, ¿en qué áreas? En el área de la música, en el área del deporte, en el área. Entonces, en el deporte, no, pues es una persona bien, se corta bien, pero está totalmente tatuado. La moda del tatuaje en el cuerpo de las personas, que todas las personas después lamentan, todas lamentan haberse tatuado, porque ahora tienen otro motivo para tatuarse. Ya pasó de moda el tatuarse, pero tiene medio cuerpo incluso con el nombre de una con la que ni se casó. Entonces, imagínense, le toca entrar al nuevo salón de bodas, a la nueva noche de bodas, le toca entrar por el otro lado, porque por aquí ya está marcado. Lo lamentará, se decolorizará su piel, se pondrá fea. Pero la moda nos dice eso. Y los creyentes somos demasiado ovejas. Seguimos de largo con nuestras torpezas. Entiende uno la juventud, pero no se le haga extraño que aún otras personas adquieran ciertas modas. ¿Quedará condenado por tatuarse? De ninguna manera. Si quiere, sígase colocando por todo lugar sus tatuajes. Como dice también la escritura, este cuerpo llegará al polvo y polvo será, y listo. Y allá pues no va a haber problema. Pero sí, en cuestiones de sabiduría, los creyentes no andan a la par con lo que se le ocurra a James Rodríguez, a Ronaldo y a todo el que se le ocurra cualquier cosa. El cristiano está ahí detrás. Y de pronto no hablo a aquellos que somos más antiguos, sino hablo sobre todo a la juventud. Las modas pasan, el mundo pasa, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y va a haber la diferencia grande después en toda su vida. En los que no se tatuaron y fueron tentados y superaron, después se verán sus cuerpos y limpios y dirán: oh, qué bueno, qué bueno. Y más moda, baile, humor, etcétera. La Biblia dice en 1 Juan 5:19, sabemos que somos de Dios, o sea, Dios nos guía, ¿verdad? Y que el mundo entero está bajo el maligno.
Todas estas personas están bajo el maligno. Entonces, ¿por qué lo sigue? Esto nos hablan de demonios, son inspirados por los demonios y es lo sutil. ¿Qué debe hacer la iglesia? Cuidar su rebaño de los... Ahora, el problema no es cuidarnos de los que están afuera, sino que la Biblia dice que los que están dentro de la iglesia recibirán influencia van a influir a otros. Ese es el asunto. Entonces hay que cuidar el rebaño de los infiltrados. Y no nos disgustemos en esta mañana de los hipócritas, de los que juegan a dos cosas o quizás más. Tienen su oído abierto al mundo y tienen su oído medio abierto a la palabra de Dios. Deuteronomio 13, 12 al 15 dice: si oyeres que se dice de alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da para vivir en ellas, que han salido de en medio de ti hombres, de en medio de ti, pueblo de Dios, han salido hombres impíos que han instigado a los moradores de su ciudad diciendo: vamos y sirvamos a dioses ajenos que vosotros no conocisteis. Tú inquirirás y buscarás y preguntarás con diligencia, y si pareciere verdad, cosa cierta, que tal abominación se hizo en medio de ti, irremisiblemente herirás a filo de espada a los moradores de aquella ciudad, destruyéndola con todo lo que en ella hubiere, y también matarás sus ganados a filo de espada. Esta era la forma como se trataba en la antigüedad los brotes de apostasía. Tenemos la tranquilidad de que en esta época no es así, no se trata así, pero que el diablo está buscando iglesia por iglesia cómo infiltrarse y poner cara de cristiano para contaminar toda una población. Estos infiltrados tienen la conciencia cauterizada, aunque la conciencia es algo tan delicado, ha sido quemada, ha perdido la sensibilidad, su razón de ser. Pablo da 4 peculiaridades de la apostasía en la fe en la iglesia de Éfeso. La certeza de la apostasía. El Espíritu dice claramente que algunos apostatarán de la fe. Número 2, el comienzo de la apostasía. ¿Cómo? Escuchando a espíritus engañosos por medio de la conciencia cauterizada de hipócritas. Número 3, el contenido de la apostasía. Aquí va a ser específico. Hablé de otras situaciones pequeñas, ¿verdad? Entre comillas, pero aquí va a decir cuál era el problema de Éfeso. Tratémoslo. Posiblemente en nosotros está esa idea, o hemos visto o hemos sido influenciados por esa idea, y aún tenemos dudas si por ejemplo, un ministerio cristiano es igualmente, se puede valorar como un ministerio católico por asunto de continencia o de celibato. Mire, aquí había problemas. 1 Timoteo 4:3 dice: prohibirán casarse, era el caso de ellos, el contenido específico, y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Ese era el asunto. Y de pronto lo sobresaliente será ver, no tanto porque decir no, pero yo no tengo ese problema, ni en cuanto al matrimonio, ni en cuanto a la prohibición de alimentos. No, es la enseñanza que hay claramente que un poco de levadura, un poquito de levadura leuda toda la masa. Y allá pasó en Éfeso. Satanás no iba a atacar a la iglesia del Señor con temas como la salvación por la gracia o por medio de la fe,
o la Trinidad. No iba, sabía que no podía. Asuntos esenciales para nosotros los creyentes. A cambio, atacaría por lo menos controversial. Eso que le dicen a uno, no le ponga tanto cuidado. No hay que ser tan quisquilloso, no hay que ser tan minucioso, no hay que ser tan radical, no hay que ser tan fanático. Es que es lo que no me gusta. Bueno, aquí habían ese tipo de pronto de enfoques, como no hay que ser tan así, ¿no? Allá el asunto fue el casarse y abstenerse de ciertos alimentos. ¿Cuál era la situación de ellos? La soltería y el ayuno es lo que ellos apuntan, y ni la soltería ni el ayuno son malos, o son malos. Fíjese dónde se camufla el diablo. Pero sí se les ve, para ellos se les veía como un requisito para ser salvos o santos o para servir. Acerca de la soltería, para servir a Dios, tomó fuerza, llevando a las personas a desvirtuar o bajarle la categoría al matrimonio y con a la vida sexual. Entonces, el problema de María siempre virgen, hombre que tuvo hijos, hombre que antes de desposarse con José, ella concibió del Espíritu Santo antes, pero después su marido se la llevó. Y si usted cree que María era muy, ¿qué decir? Como muy reverente y muy recta, yo creo que José no. Yo creo que José, al ver a María, si antes le gustaba y ella le dijo espere un poquitico, yo pienso que José se entusiasmó muchísimo más y quiso poseerla. Que en época medieval moriríamos apedreados literalmente por decir una cosa como estas, porque se le ha visto a la vida sexual un carácter inferior dentro de la santidad de Dios, cuando Dios no le dio nunca ese carácter. Entonces las personas desvirtúan, le bajan categoría al matrimonio, y en esa época más. Génesis 2, 24, 25 sería muy importante recordar lo que el Señor dijo: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos y no se avergonzaban a Adán y Eva de estar desnudos. ¿Y no le parece que es así con el servicio? En la época del monaquismo, el siglo IV empieza a hacer su aparición, el siglo V se establece que la gente, queriendo con una buena motivación dedicarse más a Dios, decidía apartarse a los monasterios, y después de eso terminó como una norma o como un estatus mayor que las personas que se consagraran a dejar todo lo de este mundo, incluso sus inclinaciones naturales, porque hay personas que tienen el don de la continencia, bienaventurados son, como otros que no. Y entonces empieza ese ejercicio sacerdotal que hoy día los vemos en cada misa, donde dejan de disfrutar lo que Dios les ha dado. Al mismo tiempo, el ayuno se volvió su distintivo de espiritualidad. Mateo 9:14, de hecho, y eso está también en algunos de nosotros. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros
y los fariseos ayunamos. Ahora, cuando decimos fariseos, hoy suena un insulto, pero no, era un grupo estudioso, era un grupo importante, representativo. Entonces no lo mire como tal, sino como el mismo caso de los discípulos de Juan. ¿Por qué nosotros, discípulos de Juan y los fariseos, ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? ¿Por qué? ¿Nota lo que hay detrás de nosotros? Las cargas adicionales que nosotros queremos poner y los condicionamientos para que seamos aceptados o para que creamos un poco más en la gracia de Dios. Los medios humanos nunca nos traerán salvación. Los medios humanos nunca nos traerán santificación. Los medios humanos nunca nos habilitarán para el servicio, porque ha venido del cielo. Los que lo predican están en frontera para pasar a una religión falsa. Falsa. Cuánto cuidado debemos tener al arrastrar a otros a la salvación, a la santificación y al servicio por medio de sacrificios humanos o medios de gracia, haciendo que los que escaparon del catolicismo pronto corran por sus obras a él. Colosenses 2:20 al 23 dice: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieses en el mundo sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría. Diga, cierta reputación de sabiduría. Eso, hasta ahí podemos llegar. Hay reputación de sabiduría en ello. En culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. No quisiera poner ejemplos porque de pronto los ejemplos pueden ser las fijaciones más que los principios. No quisiera tampoco desmotivar a aquellas personas que en culto voluntario se abstienen de alimentos. Creo que si Dios los está bendiciendo, sígalo haciendo. Pero no puedo tampoco negar los grandes fracasos y aún la desviación de la doctrina y la falta de resultado a veces. Pablo da 4 peculiaridades de la apostasía en la iglesia. La certeza de la apostasía. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Número 2, el comienzo de la apostasía al escuchar espíritus engañadores por mentirosos e hipócritas. Número 3, que prohibirán casarse y abstenerse de alimentos. Número 4, viene la censura a la apostasía o la confrontación a lo que estaba pasando en Éfeso. Pablo confronta y censura las falsas enseñanzas. Y nos quedan 2 versículos que dice 1 Timoteo 4:4 al 5: porque todo lo que Dios creó es bueno
y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Dios creó tanto el matrimonio y los alimentos, pareciéndole en gran manera bueno. Génesis 2:18. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y todo le pareció bueno y lo bendijo. El asunto será entonces que si nos casamos, disfrutemos del placer que hay en el matrimonio que Dios bendijo. Y cuando uno ha tenido una vida corrupta antes del cristianismo, o en ignorancia, puede no ser corrupta sino en ignorancia, y se convierte, puede llegar a tener tantos prejuicios en la vida marital que puede de alguna manera, al no cumplir el deber conyugal, por sentirse sucio en lo que Dios santificó, apartar cada día más a su cónyuge, y que él no sea santificado por medio de su vida y alejado a la probabilidad de llegar a tener fe. Cosas permitidas en el matrimonio, que se permite, que no se permite. El asunto será entonces mirar algo así como nos dice la Nueva Traducción Viviente en Proverbios 5, 15 al 20. Dice: aquellos que no tienen el don de la continencia, le dice: bebe el agua de tu propio pozo. ¿Qué sed tienes? Comparte tu amor únicamente con tu esposa. ¿Para qué derramar por las calles el agua de tus manantiales teniendo sexo con cualquiera? Ni lo deberíamos hacer nosotros, ni deberíamos provocar que nuestros compañeros, frente a la abstinencia que nosotros tenemos, lo busquen. Deben reservarla solo para los dos. Jamás la compartan con desconocidos. Que tu esposa sea una fuente de bendición para ti. Alégrate con la esposa de tu juventud. Es una sierva amorosa y una gacela llena de gracia. Que sus pechos te satisfagan siempre. Que siempre seas cautivado por su amor. Hijo mío, ¿por qué dejarte cautivar por una mujer inmoral o acariciar los pechos de una mujer promiscua? Entonces, terminando esta mañana, ¿qué valor le da usted al matrimonio? Paradójico es que para la sociedad, que en su mayoría aprueba y vive en unión libre o en fornicación, porque unión libre, no, yo no estoy en unión libre, pero él vive allá, yo vivo acá, pero fornicamos. La sociedad que en su mayoría vive en unión libre hoy, defienda el matrimonio igualitario. ¡Qué locura! ¡Qué contradicción! Que no se quieran casar y si defiendan un matrimonio ilegítimo a los ojos de Dios. Y si me lo permite, ¡qué ridículo! Y en cuanto al alimento, la clave será también darle la gloria a Dios con la acción de gracias. Primera de Corintios 10:31 dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Los dones misericordiosos de Dios son para agradecerlos, tanto el matrimonio como la comida. Romanos 11:36 dice: porque de Él y por Él y para Él
son todas las cosas. Ahí está la diferencia. Sexo sí, comida sí, pero dándole la gloria de Dios, bendiciendo a su prójimo y siendo un testimonio a la comunidad. Nuestro gran y generoso Dios santificó el matrimonio con su respectiva vida sexual, junto con los alimentos por su palabra, al decir en la creación, Génesis 1:31, mi último texto, y cantamos y nos vamos. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Que los que viven de forma despreocupada su fe cristiana, puede ser que por algunas pequeñas cosas algunos apostaten de su fe. Que la necesidad grande será estar permanentemente en la palabra de Dios, obedeciéndola, motivo que en la próxima predicación trabajaré más. Póngase sobre sus pies.